En 2025, las entidades financieras suizas presentaron 21.087 informes de actividades sospechosas ante la Oficina Suiza de Información sobre Blanqueo de Capitales. Eso supone un aumento del 39,3% en comparación con el año anterior. De media, MRO recibía 82 informes cada día laborable. Y aquí está la cifra que todo inversor internacional debería conocer. El 91,3% de estos informes procedían del sector bancario. ¿Significa esto que Suiza ya no es un lugar seguro para la riqueza internacional? No, significa algo muy diferente. Suiza no va a cerrar sus puertas. Suiza está elevando sus estándares. Y si usted es un empresario adinerado, una familia internacional, un inversor o alguien que planea abrir una cuenta bancaria suiza en 2026, debe comprender esto claramente. Los bancos suizos no rechazan la riqueza. Rechazan la riqueza poco clara. Tu dinero por sí solo no es suficiente. Tu dinero debe ser justificable. Su estructura debe ser comprensible. Sus documentos deben ser coherentes y su perfil debe tener sentido para el banco antes de que comience la relación. Esta es la nueva realidad de la banca suiza. Muchos clientes todavía creen que si tienen suficiente dinero, un banco suizo lo recibirá automáticamente. La época de abrir una cuenta bancaria suiza con maletas llenas de billetes anónimos en efectivo ya terminó. Hoy en día, un banco suizo no solo pregunta, ¿cuánto dinero tiene? Pregunta, ¿de dónde viene este dinero? ¿Quién es el propietario económico? La residencia fiscal está completamente clara. Los llamados capitalistas nómadas con residencia fiscal poco clara no tienen ninguna posibilidad de abrir exitosamente una cuenta bancaria suiza. Si estas respuestas son débiles, incompletas o contradictorias, el banco puede decir que no. No porque el cliente sea un criminal, no porque Suiza no quiera clientes internacionales, sino porque el cliente no era bancarizable desde la perspectiva de cumplimiento suizo. Y ese es el punto clave de este video. Suiza sigue siendo uno de los centros financieros más sólidos del mundo para la banca privada, la protección de patrimonio, la gestión independiente de activos y la planificación de la riqueza familiar a largo plazo. Pero Suiza ya no es un lugar para la improvisación. Es un lugar para la preparación. Debes estar preparado. Nosotros te ayudamos a estar preparado. El último informe en Bros muestra cuánto ha cambiado el sistema. Desde la introducción de los nuevos sistemas de monitoreo contra el lavado de dinero en 2020, el volumen de reportes casi se ha cuadruplicado. Esto no significa que cada reporte involucre dinero proveniente de actividades criminales. Un reporte de actividad sospechosa no es una condena, no es una prueba de culpabilidad, pero demuestra que los bancos suizos están monitoreando más de cerca, documentando con mayor cuidado y reportando de manera más activa. El sistema se está volviendo más orientado a los datos, más transparente y más conectado con las autoridades en Suiza y en el extranjero. MROS también remitió 1.375 casos a las autoridades de enjuiciamiento en 2025, un aumento del 31,5% en comparación con 2024. Esto demuestra que el sistema de reportes no es solo teórico. Tiene consecuencias prácticas y probablemente la presión aumentará. ¿Por qué? Porque Suiza será sometida a su próxima evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, a partir de finales de 2026. Esta evaluación no solo preguntará si Suiza tiene leyes en el papel, sino si el sistema funciona en la práctica. Detectan los bancos actividades sospechosas. Reportan adecuadamente los intermediarios financieros. Cooperan las autoridades. Se analizan todas las transacciones con sistemas de monitoreo basados en inteligencia artificial. Se intercambia información a nivel nacional e internacional. Se identifican los riesgos con suficiente anticipación. Para Suiza, esto es cuestión de reputación y para los bancos, la reputación no es todo. Tienen miedo de ser mencionados en los periódicos. Así que si planeas abrir una cuenta bancaria en Suiza en 2026, no deberías esperar que el proceso se vuelva más fácil.
Debes esperar que sea más estructurado, más documentado y más selectivo. Ahora, ¿qué significa esto para un cliente serio? Significa que el banco primero te evaluará desde una perspectiva de cumplimiento. Solo después de eso te verá desde la perspectiva de la banca privada. Puede que al gerente de relaciones le caigas bien. El banco puede querer tus activos. Tu volumen de inversión puede ser atractivo. Pero si el área de cumplimiento no se siente cómoda, la cuenta no se abrirá. Este es uno de los mayores malentendidos entre los clientes internacionales. Ellos piensan que el gerente de relaciones es quien decide. En realidad, el gerente de relaciones puede presentar la oportunidad, pero cumplimiento puede detenerla. El área legal puede tenerla. Gestión de riesgos puede tenerla. El comité de onboarding puede tenerla. Y a veces el problema no es el cliente. El problema es la forma en que se presenta al cliente. El banco equivocado, los documentos equivocados, la secuencia equivocada, la explicación equivocada, la estructura equivocada o simplemente demasiadas preguntas sin responder. Un banco suizo no quiere adivinar, quiere entender. Si el banco tiene que adivinar de dónde viene el dinero, quién controla los activos, por qué existe una empresa, porque los fondos pasan por varias jurisdicciones o porque el cliente de repente quiere Suiza, el caso se vuelve difícil. Los casos difíciles requieren preparación antes de acercarse al banco. Una de las frases más importantes en el informe MROS es antecedentes económicos poco claros. Para los clientes adinerados, esto es sumamente relevante. Significa que el banco o intermediario financiero no puede entender claramente la realidad económica detrás del cliente, la transacción, la empresa o la estructura. Por ejemplo, un cliente dice que el dinero proviene de actividades comerciales, pero no puede proporcionar contratos de venta adecuados, registros de dividendos, cuentas auditadas o documentos fiscales. Una familia dice que la riqueza proviene de una herencia, pero los documentos de la herencia están incompletos. Un empresario dice que los fondos provienen de la venta de una empresa, pero el contrato de compraventa, los extractos bancarios y los documentos de beneficiario final no coinciden. Un inversionista dice que el dinero viene del comercio de criptomonedas, pero no hay un historial de transacciones limpio, ni un rastro claro de conversiones, ni una explicación fiscal. Todo esto genera preguntas. Las preguntas sin respuesta representan un riesgo que un banco no está dispuesto a asumir. Por eso, dos conceptos son esenciales: origen de los fondos y origen de la riqueza. Origen de los fondos significa de dónde proviene este dinero específico que está entrando a la cuenta. Por ejemplo, de la venta de una propiedad, el pago de dividendos, la venta de un negocio, una herencia, pagos de salario, una liquidación o la conversión de criptomonedas. Origen de la riqueza significa cómo construiste tu patrimonio general a lo largo del tiempo. ¿Cómo hiciste tu primer millón? Por ejemplo, a través del emprendimiento, bienes raíces, empresa familiar, inversiones, ingresos profesionales o herencia. Un banco suizo serio suele querer entender ambos aspectos, no porque quiera invadir tu privacidad, sino porque tiene el deber legal y regulatorio de comprender y documentar la relación comercial. Buenos clientes a menudo fallan, no porque su dinero sea malo, fallen porque su documentación es débil. Muchos clientes necesitan apoyo profesional, necesitan ideas sobre cómo ciertas situaciones pueden ser debidamente documentadas. Aquí podemos brindar consejos invaluables basados en nuestra experiencia profesional. Otro gran problema es la complejidad. Muchas familias internacionales utilizan sociedades holding, fundaciones, fideicomisos, empresas operativas, vehículos de inversión, SP versus, compañías inmobiliarias o estructuras de family office. Esto es normal en la planificación patrimonial internacional. La complejidad en sí misma no es el problema. La complejidad inexplicada es el problema. Una estructura se vuelve difícil cuando no tiene un propósito económico claro, cuando la propiedad beneficiaria está oculta detrás de capas, cuando las empresas están inactivas, cuando los documentos están desactualizados, cuando la situación fiscal no es clara o cuando la historia cambia de un documento a otro. El informe de Lambros destaca que las entidades legales, fideicomisos y estructuras similares pueden desempeñar un papel importante en casos de lavado de dinero, especialmente cuando son extranjeras, transfronterizas, no transparentes, inactivas o carecen de un propósito económico claro.
pero esto debe entenderse correctamente. Las estructuras internacionales no son automáticamente malas. Muchas familias serias las necesitan para la protección de activos, planificación sucesoral, separación de negocios, tenencia de inversiones, planificación patrimonial, segregación de riesgos o gobernanza familiar. Pero la estructura debe ser limpia, debe ser explicable, debe estar documentada y debe ajustarse a la situación real del cliente. Un banco suizo preguntará, ¿quién es el beneficiario final? ¿Quién controla los activos? ¿Cuál es el propósito de la entidad? ¿De dónde provino el dinero? La estructura es fiscalmente transparente. ¿Existe una razón legítima de negocio o familiar? ¿Hay sanciones de país o riesgos reputacionales? Si las respuestas son sólidas, la estructura puede ser comprendida. Si las respuestas son débiles, la estructura se convierte en un problema. Por eso la preparación legal es parte de la protección patrimonial. No para ocultar nada, sino para que una estructura legítima sea comprensible, defendible y aceptada por los bancos. Las criptomonedas son otra área donde muchos clientes subestiman la carga de documentación. El informe del AMROS identificó 2.873 reportes de actividades sospechosas relacionadas con monedas virtuales en el año 2025. Eso representó un aumento del 59.7% en comparación con el año anterior. La riqueza en cripto puede ser legítima. Muchos inversionistas serios han ganado sumas considerables a través de Bitcoin, Ethereum, inversiones en tokens, proyectos en etapas tempranas o el comercio de activos digitales. Pero desde la perspectiva de un banco, las criptomonedas suelen generar preguntas adicionales. ¿De dónde provienen originalmente las criptomonedas? ¿Qué billeteras se usaron? ¿En qué exchanges se realizaron las operaciones? ¿Se usaron plataformas de alto riesgo, mezcladores o herramientas de privacidad? ¿Cuándo se convirtió la cripto en moneda fiduciaria? La ganancia fue declarada para efectos fiscales. El cliente puede proporcionar un historial de transacciones limpio. Esto no es anticripto. Se trata de la trazabilidad. Un inversionista en cripto puede ser bancarizable, pero normalmente la carga de la explicación es mayor. Y si el historial está incompleto o es imposible de verificar, muchos bancos simplemente rechazarán el caso. Esto nos lleva a uno de los puntos estratégicos más importantes. El banco correcto sí importa. No existe tal cosa como el banco suizo. Diferentes bancos suizos tienen diferentes apetitos de riesgo, reglas de vinculación, políticas de país, niveles mínimos de activos y opiniones sobre clientes complejos. Una persona con conexión a Estados Unidos puede necesitar un banco diferente al de una familia del Medio Oriente. Un empresario latinoamericano puede necesitar un banco diferente al de una holding europea. Un inversionista en cripto puede necesitar un banco diferente al de una familia tradicional de bienes raíces. Un cliente que quiere gestión de activos independiente puede necesitar un banco que trabaje bien con gestores de activos externos. Un cliente que quiere que la custodia, la gestión de inversiones y el almacenamiento de oro estén separados puede necesitar una estructura más amplia que una simple cuenta de banca privada. El banco equivocado puede ver tu perfil como un problema. El banco correcto puede entenderlo si se presenta de la manera adecuada. Por eso, la peor forma de abrir una cuenta bancaria en Suiza es contactar aleatoriamente a varios bancos y esperar que alguno diga que sí. Cada solicitud mal preparada genera fricción. Cada documento incompleto genera dudas. Cada respuesta inconsistente genera riesgo y cada rechazo puede hacer que la siguiente solicitud sea más difícil. Entonces, ¿qué deben preparar los clientes serios antes de acercarse a un banco suizo? Primero, un perfil personal y económico claro. Ciudadanía, residencia, residencia fiscal, experiencia empresarial, situación familiar y beneficiario final. Segundo, documentación sólida sobre el origen de los fondos. Acuerdos de venta de empresas, registros de dividendos, declaraciones de impuestos, documentos de herencia, contratos de venta de propiedades, estados financieros auditados, extractos bancarios, informes de inversiones o historial de transacciones de criptomonedas. Tercero, una explicación clara del origen de los fondos para los activos específicos que se van a transferir. Cuarto, una razón lógica para elegir Suiza. Protección de activos, diversificación internacional, diversificación de divisas, gestión de riesgos políticos, gestión independiente de activos,
planificación sucesoral o custodia a largo plazo para la riqueza generacional. Quinto, una estructura que se pueda explicar en palabras sencillas. Si un cliente no puede explicar por qué existe una empresa, fideicomiso, fundación o holding, al banco le costará aceptarlo. Sexto, el banco adecuado para el cliente. No todos los buenos bancos son el banco correcto para cada cliente. Y séptimo, una estrategia más amplia de protección patrimonial. Porque abrir una cuenta bancaria en Suiza no es la estrategia. Es solo una parte de la estrategia. Para algunos clientes, la mejor solución puede incluir una cuenta bancaria en Suiza, un gestor de activos externo e independiente, custodia diversificada, reportes claros, la debida transparencia fiscal y almacenamiento físico de oro independiente del banco. Pero cada elemento debe ser limpio, documentado y coherente. La privacidad es legítima. La protección de activos es legítima. La diversificación internacional es legítima. Pero la confusión no es una estrategia y el secreto no es protección de activos. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje del informe MROS? No es, no vaya a Suiza. Es, no vaya a Suiza sin estar preparado. Suiza sigue siendo uno de los centros financieros más serios del mundo, pero no es el más fácil. Y para familias serias, esa es precisamente la razón por la que sigue siendo atractivo. Un centro financiero débil acepta a casi todo el mundo. Un centro financiero serio hace preguntas difíciles. Suiza hace preguntas difíciles. La pregunta ya no es, ¿tengo suficiente dinero para abrir una cuenta bancaria en Suiza? La mejor pregunta es, ¿soy bancarizable desde la perspectiva de cumplimiento suiza? Esa es una pregunta completamente diferente. En Caputo y Partners, ayudamos a clientes internacionales a prepararse para esta realidad. Analizamos el perfil del cliente. Revisamos posibles señales de alerta. Buscamos en Google antes de que lo haga el departamento de cumplimiento. Preparamos la documentación. Identificamos bancos suizos adecuados. Acompañamos el proceso de apertura de la cuenta. Y cuando corresponde, ayudamos a los clientes a pensar más allá de la cuenta bancaria, incluyendo la gestión independiente de activos y el almacenamiento físico de oro independiente de los bancos. Porque la protección seria del patrimonio nunca se trata solo de abrir una cuenta. Se trata de construir una estructura que pueda sobrevivir a una crisis. Así que si estás planeando abrir una cuenta bancaria en Suiza en 2026, no empieces con el formulario. Empieza con los hechos. Empieza con los documentos. Empieza con la estructura. Empieza con la historia detrás de tu patrimonio, porque hoy en día tu dinero no es suficiente. Tu dinero debe ser comprensible e incluir pruebas documentales. Tu estructura debe ser defendible y tu preparación debe ser más sólida que las preguntas que hará el banco. Tus activos merecen más que esperanza. Merecen una fortaleza. Sé rico y mantente rico. Que tengas un día maravilloso.